Buenos días, iglesia. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Wow. Estamos hablando de la cultura ganadora. ¿Y cuántos son más que vencedores en esta mañana? Todos somos más que vencedores. Analizando bien lo que estamos estudiando en Primera de Timoteo, hemos estudiado el hábito de la sana enseñanza, el hábito de desarrollar personas, el hábito de la oración dependiente y el hábito del liderazgo calificado. Hoy estamos viendo el hábito de servir a los demás. En esta cultura ganadora, nosotros tenemos que entender de que para ser ganador tenemos que ser entrenados. Para ser un ganador tenemos que saber lo que tenemos que hacer, pero alguien nos tiene que enseñar, ¿verdad que sí? Si hay algo que mis padres me enseñaron fue a respetar a la gente mayor. Y me dieron instrucciones desde pequeño en esos énfasis increíbles. Me decían, mira, atiende, te voy a decir esto, no te eslembe. Me lo decían, no te eslembe. Para los puertorriqueños eslembarse es como, no te eslembe. Escucha bien lo que te voy a decir. Que no se te ocurra a ti faltarle el respeto a una persona mayor porque te voy a sacar los cueros de encima. El respeto, las instrucciones recibidas, todo esto formaron un carácter. Cuando estábamos en la universidad y tuve que decidir por practicar un deporte, pues decidí practicar gimnasia, aunque no lo aparente. Créanme, fui gimnasta. Y estas cosas, cuando usted comienza a salir de su zona de confort, aprendiendo cosas nuevas, usted deja de ser la persona que espera que las cosas le lleguen a usted, tener la iniciativa para aprenderlas, ponerlas en práctica y enseñar a otros. Eso se llama cultura ganadora. Porque no es esperar sentarte y esperar que las cosas te lleguen. Ser ganador es hacer que las cosas funcionen partiendo de ti. Dios usándote a ti como el instrumento, como la punta de lanza para que alguien tome la decisión de ser diferente o ser como tú. ¿Estamos de acuerdo? Yo me pongo a pensar en Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? No fue un anciano, fue un muchachito. Lo que decimos en Puerto Rico, un chamaquito. Este chamaquito fue educado, un joven educado por su madre y por su abuela, instruido a dar, a formar, a implantar, a tratar a los derrotados como a más que vencedores. Este joven nunca esperó que llegaran vencedores a la iglesia, él los tenía que formar para la gloria de Dios. Por eso entonces encontramos en Primera de Timoteo las instrucciones de un gran maestro, excelente maestro, el hermano Pablo. El apóstol Pablo dice en Primera de Timoteo 5 del 1 en adelante, no reprendas al anciano, sino anímalo como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que son verdaderamente viudas. Pero si la viuda tiene hijos o nietos, que primero aprendan a ser piadosos con los de su casa y ser retribuidos con sus padres, porque esto es agradable a los ojos de Dios. La que en verdad es viuda se ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día, pero las que se complacen a sí misma aún en vida está muerta. Manda también estas cosas para que sean sin reproche. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué tú crees si vamos en oración un momentito? Padre, en este momento te pido, Padre Santo, con reverencia y respeto a tu presencia, Señor amado, que seas tú quien hables a esta iglesia. Pasa carbón encendido en mis labios. Dale la palabra
dale la dosis necesaria a esta iglesia para que reciba la nutrición necesaria y que podamos salir de aquí con decisiones tomadas. Gracias una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Instrucciones específicas para que la iglesia comenzara con una cultura ganadora. Había que empezar a tratar a la persona, a la gente, de una manera específica para que la iglesia tuviera una distinción, un distintivo. Lo primero es que no reprendas al anciano, sino anímalo como a un padre, trátalo como a padre. A los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como hermanas con toda pureza, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que son verdaderamente viudas. Como te dije, Pablo define el enfoque en la misión de la iglesia a Timoteo hacia el cuidado familiar, el trato distintivo a cada miembro de la misma, familias que componían la base de la iglesia. Al anciano como a padre. Cuando busco no reprendas al anciano como a padre, la palabra epiplesó, que significa sobre, denota intensidad, y epi significa intensidad y plesó, golpear. En otras palabras, propiamente esa palabra significa golpear en un lugar muy vulnerable, o golpear a alguien con palabras agudas e insensibles. En otras palabras, no maltrates, no golpees con palabras a los ancianos. ¿Qué persistencia tuvo Pablo en decir a esta gente, ahora que somos iglesia, ahora ellos son nuevas criaturas, me los vas a tratar con delicadeza? Te estoy dando instrucciones específicas. No se te ocurra faltarle respeto a un hombre de la casa. No se te ocurra faltarle respeto a una hermana de la iglesia. No se te ocurra pasar la línea de cuidado que se le tiene que tener a quien se llama iglesia. ¡Wow! Ese detalle de distinción y respeto por las canas. Levítico 19:32. Y yo creo que Pablo se basaba en esto, diciendo, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. ¿Qué costumbre había en Éfeso? Que quizás estos consejos eran bien enfáticos para Timoteo. La costumbre quizás de maltratar a una persona mayor que no se tomaba en consideración en la iglesia es diferente. ¿Qué traía esto como resultado, hermano? Muchas cosas que te voy a decir más tarde, no te voy a adelantar nada. Me encuentro en Puerto Rico con un cuadro donde una hermana llamada Lucy llega a la iglesia. Llega sola y yo le pregunto, ¿y tu esposo dónde está? Mi esposo no quiere venir a la iglesia, él iba conmigo en la otra, él no quería venir. Y yo digo, tráetelo un día, vamos a hacer una comida aquí bien chévere, tráetelo en una fiesta de Navidad. Y llega Julio a la iglesia. Y nada más que yo ver a Julio, fue como ese bonding, ese golpe de familia. Es como ver, este hombre tenía un rostro tan parecido a un tío que yo tenía que murió, a tío Pitito. Y era ver a tío Pitito. Y cuando yo veo a Julio, me dice, mira, este es Julio, este es mi esposo. Yo hice lo que siempre hago, le doy un abrazo, lo saludo y le hago un chiste y lo hago reír de tal manera. Y cuando terminaba el culto, siempre yo esperaba a los hermanos en la puerta para darle un abrazo a cada uno y despedirlos bien, con honra. Y cuando yo le di el abrazo a Julio, suficiente para que Julio se quedara en la iglesia. Me lo dijo la hermana Lucy, este hombre se quedó desde que le diste el abrazo. Trátalo como a padre. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es la iglesia? Yo veo a la iglesia como la casa de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el sanador,
Es la casa del libertador, es la casa del Salvador, del Dios del nuevo pacto, el dador de la vida. Es la casa donde el herido es sanado, el dolor de una soledad es mitigado por un abrazo en el espíritu, en una palabra de aliento. Es ese cuidado delicado que merece la anciana que se atiende con premura y respeto como a madre. Somos los hijos del Rey que ama. Somos los embajadores de su amor ante los jóvenes que son respetados como a hijos. Es la casa donde la doncella se respeta como hermana, manteniendo una responsabilidad de pureza en su trato. En la cultura de aquellos tiempos, la viuda no era nada fácil. Ser viuda no era nada fácil, depende del escenario familiar, era protegida o expuesta a ser una deambulante en potencia hasta el último día de su vida. Pero yo veo que el trato que tú empiezas a darle y que Timoteo fue instruido a darle a una iglesia era para que la persona que llegara a recibir el evangelio, no tan solo recibir el evangelio, sino que también recibiera una sanidad. Fuese tratado con cuidado. Cuando tú vas a un hospital y vas con una pierna rota, lo primero que te van a poner es a aislar y te van a decir, deja la piernita descansando, te vamos a ayudar. Para curar hay que hacer ciertas cositas que te van a doler, pero después te vamos a mantener a inmovilizar la pierna para que selle bien el hueso. Hay ciertas cosas que Dios empieza a hacer en la iglesia para que la iglesia reciba una sanidad, no tan solo espiritual, sino también de aspecto social. Esta sanidad que cubre todos los aspectos. Y quiero que este detalle de lo que es la viuda, no tan solo, como decimos en Puerto Rico, no tan solo al viejo, sino a la nena, al nene, y a la vieja también. Perdónenme la expresión. Pero este asunto de tener un cuidado con los miembros de cada parte de la familia que compone la iglesia, era un cuidado increíble. Te voy a dar un poco de historia. En un comentario, dice comentario Diccionario Bíblico Ilustrado, la ley de Moisés prescribía que la viuda del hermano muerto sin hijo tenía que ser tomada como esposa por el hermano sobreviviente. El primogénito de los hijos de esta nueva unión debía heredar los bienes y el nombre del fallecido. El interesado se podía librar de esta obligación, pero en tal caso debía soportar una represión pública. El deber de casarse podía entonces transmitirse a un pariente más lejano. Con ello se buscaba mantener la integridad de la familia e impedir la extinción de la raza y del nombre de un hombre muerto prematuramente o privado de descendencia. Me encuentro dentro de estas reglas, me encuentro a un cuadro de una mujer que queda viuda con un hijo pequeño que no la puede sostener, no le dan trabajo, porque si tenía hijas nadie le daba trabajo y estas mujeres se daban a morir prácticamente. Me encuentro en Primera de Reyes 17 con este cuadro. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es lo último que me queda. Soy viuda, no tengo nadie que me sostenga. Este muchacho no puede trabajar, nadie me le da trabajo, nadie me puede sostener. Es lo único que tengo, el único bocadito que tengo para comer y tú me lo estás pidiendo.
Entonces el profeta le dijo, vete, porque Jehová te va a llenar y Jehová te va a dar promesa. Dios cogió a esa mujer y la cuidó y les proveyó. Entonces Dios hizo trabajo de esposo para ella. La iglesia tiene que entender las limitaciones de nuestras heridas y quizás de nuestras culturas que quizás venimos heridos por decisiones mal tomadas, y al venir a la iglesia el Señor comienza a traerte un escenario de sanidad. Servir a la familia no es hacer compra semanal, es amar incondicionalmente, estar presente, consolar, levantar cuando se nos caen, conservar el respeto de tu casa y visitar la presencia de Dios para interceder por cada miembro de la misma. Pablo nos está ayudando a entender que si tu fe no te lleva a pensar en tu familia, entonces tu fe está, en el mejor de los casos, rota, y en el peor, inexistente. Porque a la hora de dar, esconder la mano es negar la fe. Porque servimos a un Salvador que no ocultó sus manos, sino que las extendió y se entregó plenamente por todos nosotros, y su sacrificio fue suficiente para que seamos adoptados en la familia de Dios. Jesús nos hizo todos una familia. Y eso me da a mí entender de que servir a los demás es amar a las familias. Voy con el otro punto, que es amor con honor y cuidado. Dice la Biblia en el versículo, en el primera de Timoteo, en el versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicación y enseñanza. Cada hermano es un ingrediente que ha sido procesado por Dios hasta llegar a la mesa ministerial. Esa mesa que mantiene una pureza sin contaminación cruzada. ¿Sabe lo que es contaminación cruzada? En el ambiente de la cocina, una contaminación cruzada es cuando usted trabaja un pollo, lo corta y termina y va y lo cocina. Pero si usted no limpia esa área de esa mesa, ahí le puede dar salmonela y usted pone un pedazo de bistec y entonces se contamina el bistec. Usted tiene que limpiar la mesa. En el ministerio, la mesa del Señor no puede tener contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de limpiar nuestras vidas y que trabajar y siempre nutrir a la iglesia desde plataformas limpias. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser procesados y nosotros tenemos que ser agradecidos de la gente que se sacrifica y se prepara para dar comida a esta casa. La mesa que no tiene contaminación cruzada, desde esa mesa estos hermanos nutren la iglesia, siendo el Señor el plato principal. Su palabra, su amor para con todos nosotros, a través de ¿quiénes? Del pastor, a través de los músicos y cantores, a través de los maestros, a través de los que atienden a los niños, a través de los que cuidan a los jóvenes de esta casa, de los que nos sonríen al llegar, cumpliendo su ministerio en hospitalidad, de los que nos bendicen en el ministerio de bienvenida, los detalles del cuidado recibido por los hermanos guardianes del templo, por medio de estos hermanos que abrieron sus casas para dar comienzo a esas células hermosas, los que limpian el templo. Hoy yo quiero que le demos un aplauso a toda esa gente que hoy nos sirven día a día y hacen que estos cultos funcionen. Fuerte ese aplauso al Señor por ellos. Eso se llama amar con honor y cuidado. Es reconocer de que cada persona aquí se prepara para que usted se siente tranquilo y sea bien atendido, sea bien atendida. No podemos concebir maltratos en esta casa. No podemos concebir que una persona que tenga canas en su cabeza sea maltratado. Usted va a ser honrado en esta casa. Usted va a ser atendido bien. Y si usted quizás pasa por desapercibido, acérquese, porque estamos los despistados botados. Pero sí tenemos que entender de que aquí cada persona no se puede ir de esta casa sin ser bien atendido.
lo aprendí con mis padres, lo aprendí en la palabra y lo sigo aprendiendo en esta casa. Amar con honor y cuidado. En el versículo 21 al 22 dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, os mando que guardéis estas reglas sin prejuicio, sin hacer nada con parcialidad. No te apresures a imponer las manos, ni tomes parte con los pecados de los demás. Mantente puro. La Biblia me dice a mí en Proverbios 3, 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Cuando tú eres una persona con responsabilidades dentro de la iglesia, eres llamado por Dios, y ser llamado por Dios es un honor. Es una oportunidad inmerecida, un regalo de la gracia de Dios para servir bajo su voto de confianza. Nuestra conducta tiene que ser conducida bajo el temor de Dios. De cuidar a una iglesia completamente sana, conocer nuestros límites y saber que podemos ser de bendición siempre y cuando conservemos el temor de Dios, aun cuando nadie nos ve. Eso me dice a mí que eso es una cultura de amar con responsabilidad. Si atendemos esta iglesia, tenemos que entender que tenemos que servir con responsabilidad y con los límites morales que se nos exige para que todo el mundo sea respetado de la misma manera. Siempre le dije a mi iglesia en Mayagüez, en Ponce, todos somos de la misma estatura. Aquí no hay nadie más alto ni más bajito. Todos somos de la misma estatura. Dios nos ve como hijos. Nadie más grande, nadie más pequeño. Todos somos iguales. Porque Dios no hace acepción de personas. Me encanta cuando el pastor dice, yo soy uno más en esta iglesia. Esa es la práctica que yo he visto. Todos somos iguales. Por lo tanto, dentro de lo que es amar con responsabilidad, es entender de que tú estás en la mente de cada líder de esta iglesia. Tus hijos están en la mente de cada líder de esta iglesia. Nosotros no podemos hacer, la iglesia no puede hacer lo que tú en 18 años has tenido que hacer con tu hijo. Pero sí te vamos a complementar para ayudarte a levantar una próxima generación llena de la presencia de Dios. Con responsabilidad, porque tenemos que ponernos de acuerdo contigo. Tenemos que entender tu ADN, el ADN de tu familia, el ADN de tu conocimiento, de tu pensamiento, de dónde viniste, de tu cultura. Sí, la tenemos que entender. Por eso Pablo nos dice ser judío con el judío, griego con el griego. Y así sucesivamente, boricua con el boricua, dominicano con el dominicano, mexicano con el mexicano, y así sucesivamente yo tengo que entender tu cultura para poder servirte y honrarte y cuidarte con responsabilidad. Y concluyo con esto, hermano. La iglesia es esa casa donde la sanidad, el consuelo, la liberación, el conocimiento, todo es recibido a través del servicio. Servir a los demás es amar a la familia, amar con honor y cuidado, amando con responsabilidad. Dios está buscando hombres y mujeres imperfectos para perfeccionar su obra en nosotros. Hombres, mujeres, jóvenes dispuestos a hacer esos ingredientes procesados para formar parte de la mesa ministerial no contaminada. Gente dispuesta a nutrir la iglesia. Te invito a que te inscribas. Al final del culto, en la parte de atrás, hay unas personas encargadas de cada ministerio que representan cada ministerio. Si tú te sientes comprometida en servir, te sientes comprometido en ser capacitado para servir y nutrir a otros, estamos dispuestos a recibirte, conocerte, cuáles son tus talentos, qué tú quieres hacer. Estamos dispuestos a escucharte. Eres parte de una iglesia viva, eres parte de un cuerpo vivo, eres parte porque la cabeza de esta iglesia que es Cristo es eterno, sigue vivo, resucitó, no ha muerto, venció la muerte por ti y por mí. Por eso Él es el ganador de esta iglesia. Él te hizo más que vencedor en esta congregación. Yo quiero que te pongas de pie. Le demos un fuerte aplauso a Jesucristo porque Él se merece toda la alabanza de su pueblo en este momento. ¡Aleluya! ¿Quién vive?
¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡A su nombre! Dale fuerte aplauso a mi Cristo. Él se merece toda la alabanza de su pueblo, porque Él te hizo más que vencedor. Porque aunque hayas llegado despedazado, roto, rota, derrotada de tu cultura, has llegado a la casa de la sanidad, has llegado a la casa del carpintero, has llegado a la casa del alfarero, donde vas a ser restaurada, donde lo más importante de tu vida son los pedazos que hace que Dios una tus piezas para hacer el vaso más hermoso de su casa. Por eso es que estás en esta casa, porque tú has llegado al lugar indicado donde la cultura es ganadora. Porque nuestro Dios venció en la cruz del Calvario y unió todas las piezas donde todo estaba perdido, y Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdieron? Lo más importante, los pedazos de su creación. Y tú eres un pedazo importante, porque tú tienes que estar en la mesa santa. Y Dios te está llamando. No te quedes sentado. Dios no te llamó a quedarte sentada ni sentado. Dios te llamó a crecer. Dios no quiere una iglesia muerta. Dios quiere una iglesia viva. Toma la mano del que está al lado tuyo. A ti te doy gloria y honra, Señor. Queremos seguir con esta cultura, aprendiendo de la cultura ganadora que nació de ti en la cruz del Calvario, recogiendo los pedazos, venciendo la muerte y dándonos vida eterna, vida en abundancia, para ser más que vencedores por medio de ti, que eres nuestro Salvador. Te suplico, Padre Santo, que cada hermana y cada hermano de esta casa, cada joven que tú has tomado en consideración con respeto y honor, sean todos bendecidos, pero que también sepan responder al llamado que tú estás haciendo hoy. Un llamado serio, un llamado, Señor amado, importante, porque a pesar de que estamos rotos, servimos. A pesar de que estamos rotos, Señor amado, nos amas y somos útiles ante ti. Porque este mensaje es para el débil, que es escogido para avergonzar a los fuertes. Este mensaje es para el simple, que es escogido para avergonzar a los sabios. Este mensaje es para todos nosotros que estamos rotos, para volvernos a unir cada pieza, para volver a empezar y sanar a otros, Señor. A ti te doy gloria y honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.